Bienvenidos astureses, en el corazón de Galicia, donde se alza una de las joyas más singulares del románico rural gallego, la iglesia de San Julián de Astureses. Este pequeño templo, situado en el municipio de Boborás, en la provincia de Ourense, nos permite viajar casi 9 siglos atrás, hasta el siglo XII. La iglesia fue construida en plena Edad Media, en una época en la que el arte románico se extendía por Europa junto a las rutas de peregrinación y los monasterios. Aunque su tamaño es modesto, San Julián de Astureses destaca por la armonía de sus proporciones y por conservar muchos elementos originales de la arquitectura románica gallega. El edificio presenta una nave única rematada por un ábside semicircular, una forma muy característica de este estilo. Sus gruesos muros de piedra y las pequeñas ventanas no solo tenían una función estructural, sino también simbólica, crear un espacio de recogimiento y espiritualidad. Uno de los elementos más interesantes es su portada decorada, donde pueden observarse arquivoltas y capiteles con motivos vegetales y figuras esculpidas. Estas imágenes cumplían una función didáctica en una sociedad donde la mayoría de la población no sabía leer. La piedra hablaba a través de símbolos y escenas religiosas. En el interior, la sobriedad del espacio refleja perfectamente el espíritu del románico, un arte pensado para inspirar silencio, contemplación y conexión con lo divino. La luz entra de manera tenue, creando una atmósfera íntima y casi mística. San Julián de Astureses no es solo un templo religioso, es también un testimonio vivo de la historia medieval de Galicia y del trabajo de los maestros canteros que dieron forma a estas piedras hace siglos. Hoy, este rincón forma parte del valioso patrimonio cultural gallego y sigue sorprendiendo a quienes buscan descubrir la esencia del románico más auténtico. Y si quieres seguir descubriendo iglesias románicas, monasterios, castillos y rincones históricos como este, puedes visitar el Mind Maps del canal, donde encontrarás todos los lugares publicados y organizados en un mapa interactivo para planificar tus propias rutas culturales y viajes por el patrimonio más fascinante. El enlace está en la descripción del vídeo.